La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Hola, ¿qué tal amigo y amiga? Gracias por estar ya en sintonía de YSUCA. Estamos en el marco de una nueva entrevista. Hoy hablaremos sobre el río Sensunapán bajo amenaza de desaparecer. Para ello nos acompaña Alejandro Labrador, él es técnico territorial de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Buenos días, Labrador, bienvenido a YSUCA. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha a esta hora. Es un gusto poder tocar este tema a este inicio del año, que bueno, el tema no es nuevo, ¿verdad? Pero este año nuevo que nos recibe entonces con estos temas me parece muy favorable. No es nuevo, sin embargo, hay que recapitular, ¿verdad?, que el tema del río Sensunapán y los recursos naturales, más que todo del lado de Sonsonate, han estado en grave peligro desde hace 19 años más que todo. Y recordar también para los oyentes, ¿verdad?, que este río Sensunapán está ubicado en el departamento de Sonsonate, tiene sobre su cauce 7 represas y la empresa Sensunapán SADCB intenta construir una 8ª represa más. Ya han iniciado gestiones y se han identificado también los lugares en los que pasaría o estaría situada esta represa. El río Sensunapán empieza su recorrido desde Huayúa, siempre en Sonsonate, ¿verdad? Pasa por Nahuizalco, continúa su recorrido por la cabecera del departamento de Sonsonate hasta llegar a Acajutla, donde desemboca pues en el mar. Este tiene un recorrido de 16 kilómetros y se construye una represa. Podría lógicamente convertir a este afluente importante para Sonsonate en un río prácticamente seco, ¿verdad? En un río, o ya no sería un afluente, sino que ya sería una cuestión donde ya pasó un río, diríamos algunas veces. 4 kilómetros del afluente, según algunas estimaciones. Alejandro, ¿qué implicaciones tendría la concreción de un nuevo proyecto de hidroeléctrico sobre este río, teniendo en cuenta que ya hay 7 más y también hay otros proyectos como tratamiento de aguas, se saca agua para poder llevar también agua potable a algunas zonas? ¿Qué causaría la construcción de una 8ª represa sobre el río Sensunapán? Ok, sí, la existencia de 7 hidroeléctricas en el Sensunapán ha sido denunciada por diferentes organizaciones comunitarias principalmente, ADESCO, digamos, comités ambientales, incluso iglesias se han pronunciado. Una 8ª hidroeléctrica han denunciado que ya sería prácticamente dar un paso para el cual no hay retorno en el río Sensunapán. Ya se ha visto, según dicen las comunidades, que la cantidad de fauna, la biodiversidad presente en el río ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años, dicen. Y que efectivamente en los últimos 40 años, que en el caso de la comunidad de Sisimitepet, por ejemplo, es un poco lo que alguna población de la más antigua de ese cantón tiene de vivir ahí. Ellos dicen que en 40 años es notoria la diferencia y que en estos últimos 20 había una aceleración del proceso de pérdida de biodiversidad. Con eso nos referimos a insectos, o sea, microvertebrados, ¿verdad? Nos referimos a especies de peces, a, digamos, culebras y otro tipo de animales que en el río ha sido de importancia para la sobrevivencia de la gente. Camarones, cangrejos, ¿verdad? Ya no están ni en la cantidad que había antes, ni en la calidad, digamos, ya no son aquellos grandes camarones que se encontraban. Ellos, o sea, no les alcanza una mano para decir el tamaño de un camarón como era en su respectivo momento. Eso dicen que ha cambiado notoriamente y que una 8ª hidroeléctrica prácticamente sería dar ese paso para que el río no vuelva a recuperar esa capacidad.
sabemos que aunque hay tecnologías, aunque hay posibilidades para que los ríos recuperen su vida, realmente esto principalmente requiere de factores que en el caso del Sensunapán vemos que no están. Ese interés de continuar poniendo el río en función de intereses economicistas, de generación de energía eléctrica que ni siquiera se queda en la comunidad, sino que es exportada principalmente a otro país o a otras zonas. Eso y la falta de voluntad política para una aplicación de la ley, digamos, en toda su integralidad, digamos, un buen monitoreo de la calidad del agua, un buen monitoreo de su caudal, un monitoreo de que ahí no se contamina, de que ahí no se tiran desechos sólidos. Todo eso está ausente en el caso del Sensunapán. Entonces, esta hidroeléctrica realmente sería dar un paso hacia un escenario atroz, ¿verdad? Un escenario realmente grave para la calidad de ese río, que recordemos es uno de los más importantes del país, por la biodiversidad presente, por la cantidad de agua, porque también representa la columna vertebral, y esto sí hay que subrayarlo, la columna vertebral de la cultura de poblaciones que son herederos y herederas de la cultura indígena en El Salvador. Es decir, ahí hay la toponimia, habla de una área del país donde realmente la cuestión indígena ha estado presente, ¿no? Entonces, que el río esté amenazado, que la biodiversidad, que el caudal, que todo el ecosistema como tal, representa también una amenaza para las poblaciones indígenas y para su cultura. Y esto no lo estamos diciendo nosotros, digamos, de manera antojadiza, sino que incluso hay resoluciones judiciales que ya establecen la situación delicada del río y la amenaza que tienen poblaciones indígenas que viven a las riberas del mismo. Es decir, un proyecto hidroeléctrico más, o que continúe la contaminación que está ocurriendo, o la deforestación en el bosque de Galería, que es ese que está ubicado a las riberas del río, o la construcción de urbanizaciones que tienen una alteración importantísima del paisaje del Sensunapán. Eso realmente es seguir condenando al río a desaparecer. Así como vemos que ahora el río Lempa en El Salvador, el principal río, tiene unas condiciones de contaminación, de afectaciones realmente severas, también en el caso del Sensunapán, en Sonsonate, en el occidente del país, podría ser lo mismo que ocurra. Y ante eso es que las poblaciones están diciendo, detengamos la hidroeléctrica. O sea, si hay 7, incluso, y lo hemos denunciado a lo largo de estos últimos años, que hay hidroeléctricas que no gozan de tener los papeles en línea, o sea, en regla más bien. Hay hidroeléctricas que están funcionando desde antes de la entrada en vigencia de la Ley de Medio Ambiente. Quiere decir que entró la Ley de Medio Ambiente y ellos ya estaban funcionando y no actualizaron sus permisos o su situación jurídica, de tal manera que hoy hay de 7 hidroeléctricas que están instaladas en el Sensunapán, vemos que hay al menos 3 que tienen una situación irregular. Podríamos decir que ahí ya se demuestra que hay una falencia de la capacidad del Estado para monitorear qué ocurre en ese río. Imagínate, a nivel de permisos, algo que se da una vez al tiempo. Ya no hablemos de qué tipo de vertidos hacen, qué tipo de manejo del agua hacen, si coinciden el tipo de planta que dice que tienen instalada para tratar el agua con lo que realmente están haciendo, etcétera. Ahí ya vemos la delicada situación del Sensunapán y quizás con un dato se puede ilustrar, ¿verdad? Hay un informe del Ministerio de Medio Ambiente que habla de que se extrae en ese río, en la cuenca en general, casi el doble de lo que hay disponible, ¿verdad? Es decir, si vos tenés 10 litros y le estás sacando 20 litros, imagínate a qué ritmo de explotación exagerada está sometiendo a ese bien que es común y que además es delicado, ¿verdad? Esa es la situación del Sensunapán y por eso es que estamos como preocupados por lo que vemos ante un poco
esa permisividad de seguir metiendo en el Sensunapán más proyectos y que haya indicios de contaminación que parece que pasan desapercibidos. Aquí también hay un problema con el tema también de las comunidades, porque este río, como ya tú bien lo mencionabas, es sagrado para la comunidad indígena de la zona. ¿Cómo entender esta situación que vive la comunidad? ¿Por qué es un río sagrado para ellos? Interesante. Bueno, hay que decirlo, ¿verdad? Sonsonate representa el epicentro de la cultura náhuatl para El Salvador. Es decir, ahí hay asentamientos o registros de que los asentamientos vienen desde hace 8,000 o 10,000 años antes de Cristo. Poblaciones mayas que luego por diferentes migraciones tiene ya presencia la cultura náhuatl, la cultura náhuatl. Y para ellos, digamos, el hecho que se hayan asentado en esa zona tiene que ver con que es un agua riquísima, o sea, es decir, ahí la cantidad de agua disponible es poco en el territorio salvadoreño. De hecho, es una de las cuencas con mejores condiciones, ¿verdad? En términos técnicos, en términos generales. ¿Verdad? Diferente es el caso del Sensunapán, que es el río, pero la cuenca como tal tiene características hidrogeológicas, ¿verdad? Sorprendentes, ¿verdad? Y muy favorables para la vida. Y los asentamientos entonces indígenas, hace muchísimos siglos, decidieron que era una zona estratégica para vivir, ¿verdad? Ellos construyen su axis mundis, su cosmovisión en torno a lo que les permite la vida. Y digamos que esta es una cuestión no solo de los pueblos del occidente del país, sino más bien forma parte de una manera de actuar, de una manera de proyectar la vida, los diferentes pueblos mesoamericanos, ¿verdad? Es decir, la cultura náhuatl es una de las etnias que aquí poblaron el territorio y ellas tienen una relación estrecha o indivisible con la naturaleza. Es decir, no es la naturaleza una cosa y su cultura otra, o sus creencias, sus tradiciones otras. Está claramente demostrado, diferentes estudiosos lo han dicho, incluso como UNES estamos apoyando investigación en ese sentido, cómo ir concretando esa visión de que la naturaleza y la cultura, en el caso del occidente del país, en el caso particular de las poblaciones náhuatl, está unida en un solo digamos, sentido, en un solo concepto, que de la bioculturalidad hablamos nosotros, pero para los pueblos indígenas, es decir, un bosque no es un bosque solo porque hay árboles, hay madera, hay fauna, flora, sino también porque ahí hay toda una serie de sentidos, toda una serie de correlativos culturales, de manera de expresar las tradiciones, de proyectar el futuro, de proyectar la vida, que está vinculado a la naturaleza. Si se acaba o se elimina la naturaleza, se elimina entonces también el receptor o más bien el contenedor de todos esos sentidos, ¿verdad? Toda esa capacidad simbólica que hay en el territorio. Digamos que entonces en el caso del Sensunapán es la columna vertebral de una serie de sentidos en torno a creencias, en torno a maneras de preparar alimentos, en torno a la manera de preparar el invierno, en torno a los cultivos, que también son elementos que han marcado el devenir de los pueblos indígenas. Incluso el año pasado, el relator especial de Naciones Unidas hablaba de la importancia que si se quiere realmente hacer algo de cara al cambio climático, una de las acciones que no pueden dejar de hacer los gobiernos es promover la mirada hacia lo que hacían los pueblos indígenas con los ecosistemas. Es decir, que si queremos realmente enfrentar el cambio climático o generar condiciones para la resiliencia ante los efectos devastadores del cambio climático, es urgente volver la mirada a la relación que establecían los pueblos indígenas con su contexto, ¿verdad? Y por eso el Sensunapán es sagrado. Ahí hay una serie, en el caso concreto del Sensunapán, hay en el tramo donde se quiere construir esta octava hidroeléctrica al menos 14 puntos de vocación ceremonial, de valor por ser sitios de memoria histórica o sagrados, ¿verdad? Por su
característica, digamos, respecto a tradiciones. Digamos que ahí, por ejemplo, se conoce un lugar como el Paso Hondo, que era un lugar de descanso para los pueblos indígenas que venían del occidente, se dirigían a la zona más paracentral, que a la hora de pasar por el río en ese punto era de descanso, además se hacía ceremonias. Todo eso está vinculado al río Sensunapán, y los relatos, por ejemplo, esto de la ciguanaba, esto del cipitío, los sisimites, imagínate, son expresiones culturales que tienen que ver con la cosmovisión de estos pueblos, ¿verdad? Por eso, entonces, en el caso particular del Sensunapán, no solo es de hablar de un río que es tremendamente importante para una región importantísima y para muchísima población, sino que también representa la columna vertebral de toda una cultura que además ha sido perseguida, ha sido criminalizada, ha sido excluida, como son los pueblos indígenas en El Salvador, ¿verdad? Ya tú bien lo mencionabas, hay sitios en esta zona que también nos recuerdan a la masacre de 1932, porque correcto, en determinados puntos hay algunas fosas, ¿verdad? Bueno, los lugares sagrados. Teniendo tanta importancia cultural, ¿por qué el Ministerio de Cultura no reconoce estos hechos y por qué esta falta de atención a esta petición de la comunidad, que en reiteradas ocasiones ha venido pidiendo que se reconozca como bien cultural también? Que es una pregunta importante la que hace Gerardo. Ya en 2015 hay un informe del Ministerio de Medio Ambiente, es decir, el Estado salvadoreño ya reconoce la existencia de sitios sagrados en el Sensunapán. No estamos hablando del Ministerio de Cultura, estamos hablando ya del Ministerio de Medio Ambiente. Luego en 2021, en 2020 incluso, hubo gestiones del Ministerio de Cultura para viabilizar la instalación de la octava hidroeléctrica, o sea, otorgando la factibilidad para que ahí se construya ese proyecto, ¿no? El ministerio impulsó una consulta pública, etcétera, ¿verdad? En general, yo diría que no solo es el Ministerio de Cultura, sino en general el Estado salvadoreño al que realmente este tema de la protección y la gestión integral del patrimonio, el tesoro cultural salvadoreño es algo que no está a la orden del día, no es una prioridad, porque, por ejemplo, hay otros sitios importantísimos en la misma región hidrográfica de la que estamos hablando, ahí en Sonsonate, que han sido parcialmente destruidos, que siguen generando contaminación de manera impune. Entonces, si vos vieras que este es un tema prioritario para el Estado salvadoreño, el caso Tacuzcalco no hubiera cerrado su expediente y no fuera un caso que ya esté cerrado, ¿verdad? Ahí en los juzgados de Sonsonate. En el caso del Sensunapán, entonces, con la petición que ha hecho la comunidad, primero, de registrar los sitios, identificarlos y de generar un inventario cultural, a pesar de que la comunidad ha venido aportando, ha venido participando en talleres, en grupos focales, en entrevistas, en reuniones, en actividades, a pesar de esa buena voluntad que ha puesto la comunidad, según nos manifiestan, no han visto que esto se concrete en una declaratoria de bien cultural, es decir, se quiere decir, sí, reconocemos a los pueblos indígenas, pero no les protegemos sus espacios relevantes, ¿verdad? Como vos decías, hay fosas ahí de 1932, fosas comunes, hay lugares considerados ceremoniales que ya están registrados, ya fueron inventariados, pero que no obtienen esa categoría de bien cultural, porque eso implicaría no cambiar la vocación del uso de suelo en el área. Entonces, habría que protegerla, habría que garantizar que ahí se mantenga, se respete el paisaje, se respete la capacidad biológica del Sensunapán, y vemos que a ese nivel no quiere llegar la política pública en El Salvador. Más bien se está privilegiando este enfoque economicista o la generación, digamos, de proyectos que generan lucro para ciertos sectores privados, más que la garantía de los derechos difusos o derechos ambientales y culturales de las poblaciones, digamos, más marginadas. Yo diría que en este caso es la razón por la que el Ministerio de Cultura no avanza en esto, es porque en el fondo hay una contradicción de intereses fuerte en el Estado. Mientras hay probablemente funcionarios y personas que reconocen la importancia del tesoro y el patrimonio cultural, también
vemos en los anuncios, en la propaganda, en la publicidad que impulsa el gobierno, de la preponderancia que tiene este enfoque de generación de proyectos, ¿verdad? O sea, ahí vemos que hay dos intereses claramente enfrentados y la población lo va a seguir denunciando. Ahí donde UNES también entra y dice, bueno, ¿qué queremos privilegiar en este país? Siendo que tenemos condiciones ecológicas tremendamente vulnerables al cambio climático. ¿Qué queremos priorizar en un país donde hace falta agua para la población, donde la seguridad alimentaria no está garantizada, donde la participación equitativa de hombres y mujeres también es un reto incluso para la gestión del ambiente? Ya sabemos, sin ambiente, pues por más pensiones que queramos, pero si no hay condiciones para la vida aquí, el resto de política, el resto de leyes carece de sentido. Si ya no tiene sentido vivir aquí, ya no se puede porque no hay alimentos, no hay agua, etcétera. Si esto se convierte en un desierto, ¿de qué nos van a servir tener pensiones o tener vivienda, acceso? No va a haber alimentación, no va a haber agua, o sea, no va a haber vida prácticamente. Es decir, o los costos para todo esto se van a triplicar, quintuplicar, también, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que realmente hay una contradicción tremenda entre lo que se promueve a nivel de discurso y lo que está ocurriendo en los territorios, como el caso del Sensunapán. Por eso no hay una declaratoria y protección de bienes culturales en el río. Y es ahí también, como tú decías, donde entra UNES y una serie también de movimientos que se han hecho que datan más o menos de 19 años de interponer avisos, de interponer algunas demandas para proteger estos sitios en los tribunales. Y desde un tiempo reciente para acá, ¿verdad?, en la Cámara Ambiental de Santa Tecla, esta Cámara ha dado sorpresas porque en algunos momentos ha dado algunas medidas, aunque son cautelares, para proteger el río Sensunapán. Pero estas medidas lógicamente caducan en un tiempo, sí. Luego se vuelven a dar y vuelven a caducar, como las que caducaron el año pasado, ¿verdad?, en diciembre, que todavía no han sido renovadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afecta esta situación sin contar ya con unas medidas cautelares? ¿Qué podría pasar? Bueno, y de hecho ya está pasando, Gerardo, amigos y amigas, en el río Sensunapán hemos recibido la denuncia, pues, de que la gente donde normalmente se baña en estos días, digamos, de descanso relativo, digamos, ¿verdad? Porque son comunidades muy trabajadoras, pasan todo el tiempo activas, vinculadas a la producción de alimentos, a la pesca, etcétera. Entonces vemos que los lugares a los que visitaban están llenos de espuma, con un gran mal olor, y que el agua está apestosa, que no se puede bañar ahí. Entonces ese es el resultado también de la desprotección en la que está ese río. ¿Ya? O sea que ya comenzó otro tipo de empresa a contaminar también. Al parecer este problema ha venido ocurriendo, o sea, no es nuevo que de repente se siente un mal olor en el río, que de repente el agua está más turbia de lo normal, que de repente hay demasiados desechos sólidos, etcétera. Eso no es nuevo. Realmente, como decimos, hay comunidades que tienen 19 años organizados en colectividad para la gestión y protección de ese río, ¿verdad? Es el caso del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco. Y está también la Mesutso, que desde 2015 están ahí promoviendo, digamos, que hay ahí un manejo de desechos sólidos, que no se tale árboles en la cuenca alta donde nace el río Sensunapán. Entonces, la desprotección del río realmente es evidente, a tal nivel que llegan constructoras, y eso también se denunció en el último trimestre del año pasado, en el último semestre, llegan constructoras, talan el bosque de galería, intervienen en el paisaje, comienzan a proyectar ya la construcción de 400 casas aproximadamente en tramos donde se colinda con sitios sagrados y con espacios donde normalmente las familias se bañan o ocupan el espacio para diferentes usos, como el lavado de ropa o también para el consumo o para el riego, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es una serie de factores que están interviniendo en la calidad del agua, en el derecho humano al agua, en el derecho humano al saneamiento del agua.
al derecho a un ambiente sano, a la salud, que está altamente vinculada, ¿verdad? De seguir así, este río realmente las comunidades dicen que no encuentran cómo defenderlo, ¿verdad? De un tema digamos, para que sus derechos estén garantizados. Ellos han dicho que incluso ven que las familias consideran que ahí realmente la vida se va a hacer más cara porque el agua, entonces el costo del agua se va a tener que triplicar, ¿verdad? La desprotección a la que está sometida el río tendría que llamar la atención de las autoridades. Y ahorita, a pesar de que una ley de agua vigente está se está incluso promoviendo que haya un reglamento, que haya un balance hídrico, vemos que la Ley General de Recursos Hídricos habla de que se tiene que contribuir a la restauración de los ecosistemas, a la protección de los ecosistemas. Vemos que en la ley se plantea que quienes contaminen pagan, ¿verdad? En el caso de lo que te planteo, o sea, ahorita a inicio de año se ha visto al menos 2 o 3 puntos del río Sensunapán, en la cuenca alta, allá en Salcuatitán, y en la cuenca media, allá en Nahuizalco, puntos donde se ha visto una contaminación sin precedentes en el último tiempo, ¿verdad? Al parecer tiene que ver con la falla en plantas de tratamiento de aguas residuales. La gente ya lo manifestó, entonces ahí deberíamos de ver a la ASA, la Autoridad Salvadoreña del Agua, aplicando lo que dice la ley, ¿verdad? La ley que dice, bueno, que quien contamina paga. Pero el problema es que, tal como lo hemos venido denunciando también, hay un montón de vacíos, hay un montón de contradicciones, aspectos que no están claros, cómo se va a implementar con respecto al pago de los cánones, por ejemplo. Tampoco está claro cuánto es que se va a pagar, no está claro tampoco cómo funciona esto de las sanciones o cómo es que se va a identificar la responsabilidad ante personas jurídicas o naturales que contaminen, ¿verdad? Y eso está planteado en la ley. No hay organismos zonales de cuenca que a vos te permitan operativizar la ley en el territorio desde un enfoque efectivamente territorial o participativo. Vemos que, bueno, hasta el momento no se conoce la junta directiva de la ASA, no está completa. Hay una serie de elementos del reglamento que no fueron discutidos, al parecer ya está, pero no podemos decir que haya sido un proceso participativo. Igual que esta ley pueda tener cosas más o menos favorables, ¿verdad? Pero este montón de vacíos, contradicciones, incluso las preocupaciones de la gente que no son respondidas, es decir, las comunidades preguntan, miren, ¿y las juntas de agua vamos a pagar o no? Y la respuesta de la publicidad del gobierno es que no van a pagar, pero en la ley dice que sí. Entonces, ese tipo de contradicciones realmente, en el caso de ríos importantes como el Sensunapán, nos generan un escenario de incertidumbre, de poca claridad, de que la gestión territorial que se está haciendo es desde un enfoque de derechos, desde un enfoque de sustentabilidad o desde un enfoque de participación ciudadana, donde la gente no solo es el problema, como tristemente hemos visto que la publicidad del gobierno va por ahí, diciendo que la gente genera la basura, que la gente es la que debe de restaurar los ecosistemas, cuando vemos que también hay una responsabilidad totalmente diversa, ¿verdad? De diferentes actores en las cuencas, tanto las alcaldías, las empresas, las escuelas, la comunidad, por supuesto, tienen responsabilidad, pero son diferenciadas, ¿verdad? Entonces, creemos que este caso del Sensunapán podría indicar cómo se debe hacer una gestión participativa exitosa, ¿verdad? Hay muchos actores que están preocupados por la calidad del río. Tristemente no vemos el liderazgo del gobierno, para nada, al contrario, vemos que hay un interés de privilegiar ciertos intereses a costa de los intereses de la mayoría de la población ahí, que incluso ya lamenta la disminución en su acceso al agua, la disminución del caudal ecológico, la disminución de la biodiversidad y de la resiliencia ante los efectos del cambio climático. Gracias, Alejandro. Conversamos sobre la situación del río Sensunapán, que está bajo amenaza de desaparecer. Nos visita Alejandro Labrador de la UNES. Una pausa y regresamos en breve con más de la entrevista.
la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. De nuevo con ustedes en la entrevista. ¿Quiere usted también tener voz en esta parte del programa? Hágalo al 2275-9501, 2275-9502. El WhatsApp para mensajes de texto y de voz, 7571-2779. Y también puede dejarnos mensajes de texto ahí en la emisión del Facebook Live de YSUCA en esta mañana. Ahí usted tiene las vías para comunicarse con nosotros y también dejar sus inquietudes. Alejandro, si el río es tan importante en todos los aspectos que hemos ya escuchado en la primera parte de esta entrevista, ¿por qué del lado de la Cámara Ambiental no hay medidas ya permanentes? Vamos a responder luego de escuchar a los amigos que ya están ahí participando a través del teléfono. Buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Gerardito, buenos días. Buenos días, niña Miriam, adelante. Gracias, bienvenido a su invitado, bien interesante porque es vida lo que él está dando a conocer, nuestra cultura, nuestras raíces, pero este gobierno no le interesa la educación, mucho menos le va a interesar el contenido de lo que es cuando uno estudia, que tiene que llegar a saber de su cultura, de dónde venimos y de nuestra alimentación, etcétera. Por lo tanto, este señor no se preocupa por la educación, no se preocupa por la ley alimentaria, no se preocupa por los problemas que tienen nuestros ríos ahorita, mejor al contrario, y el propósito es la construcción y que los ríos sirvan para cloacas, para salidas de aguas negras, en lugar de incrementar, de ver cómo hace para suplir las necesidades que hay en San Salvador y al oriente, occidente, por todos lados. Fíjese que Aguachapán no carecía de agua, pero desde esa plantación de caña, desde décadas que viene explotando los Salaverrías, hasta que terminaron el agua, y lo poco que hay en construcción se va a ir, en grandes construcciones de residenciales caras. Entonces no es provecho para suplir o para llegar a las necesidades de los que más la necesitan, el agua, las tierras, la agricultura. Así es que ahí les dejo, este señor, como no ha tenido una preparación bastante amplia, no sabe nada, ni le preocupa, porque mire, el río Lempa está en gran peligro y quizás hasta ya estamos ingiriendo veneno, y él no ha dicho nada ni se ha preocupado. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Nia Miriam. Tenemos más participación siempre. Esta vez es el WhatsApp a través de una nota de voz. Buenos días, adelante con la participación. Buenos días, los felicito por el programa. De verdad está bonita, bien interesante la entrevista. Mire, yo quiero echar mi punto de vista en cuanto a esto de las leyes del agua. Siento que ese problema
Viene que solo vienen a cobrar los señores que están en las oficinas, pero no hacen nada, sino que se hacen los mareados. Perdón que hable así, ¿verdad? Ese problema no es solo allí, en este río, sino que también es en todo el país. Por eso estoy diciendo de que las leyes no funcionan. Por aquí, en el área de Ciudad Delgado, estoy hablando de un cantón que se llama Cantón Cabañas, allá andan cortando árboles, deforestando, dejando las tierras como un desierto y nadie dice nada. Y aunque se alce la voz, también las leyes no son aplicables de otra forma, pero no la forma adecuada para poder cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra naturaleza, cuidar nuestra fauna. De veras hay unas fallas tan impresionantes que da mucho que decir cuando los señores funcionarios expresan que están haciendo las cosas, todo lo contrario, ¿verdad? Muchas bendiciones, les agradezco mucho por la participación. Gracias a usted por participar y continuamos escuchando a los oyentes. Vamos ahora al teléfono. Buenos días, adelante con su participación. Buenos días, Gerardito. Buenos días. Ya has invitado, soy Carlos Cáliz y estoy aquí en Santo Tomás. Francamente, toda nuestra población está desprotegida desde siempre. Y qué trastorno de la vida, que tiene que ser una transnacional que se fija en un río que hoy le voy a decir chiquito, para su bien propio y arruinar a los pueblos. ¿Por qué no van al río Magdalena o allá al Amazonas a ponerla? No, les gusta lo más fácil y lo más letal para la gente que ha estado suprimida y abandonada toda la vida. Y cada gobierno y cada alcalde, parece que no fueran ni alcaldes ni gobiernos, son individuos que están simplemente porque van a recibir algún logro económico. La ecología, también tenemos el aspecto que no escuchan a los pueblos y se deben al pueblo. ¿Qué les pasa? Entonces, yo todo el tiempo he estado en contra de esta clase de contaminaciones, así como están mencionando el río Lempa, ¿verdad? Pero, sobre todo, cuando una población diezmada por un Estado de 1932 y antes sigue siendo diezmada por otro ingrato que no necesita dinero, tiene 3 represas y él quiere otra, la ambición, y si quiera quedar ese dinero en el país, es decir, como un embudo que se va, entra y sale para otro país, y la gente queda siempre en desgracia, pero ellos millonarios. ¿Dónde están las organizaciones del Estado que deben de velar? Porque el bienestar, como dice el artículo 1 de esta Constitución, el Estado es el que tiene que velar por los bienes de toda la gente que nace, pues a él se debe. Así que buenos días y gracias por tener siempre el dedo en la llaga y no dejemos de gritar. Sensunapán nunca más en una nueva represa. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Qué bueno que informen, nos dicen por medio del WhatsApp, sobre esta nueva destrucción que los empresarios y el gobierno quieren hacer. Usemos las redes para que el mundo lo sepa. Es la única forma en que cultura y medio ambiente harán algo. Solo si presionamos por el medio oficial. Buen día, felicitar a Alejandro por ese trabajo en defensa del medio ambiente. Realmente este gobierno es hipócrita y nefasto, tanto para nuestro pueblo como para el medio ambiente. Es una lástima que no se esté haciendo nada por cuidar las cuencas de nuestros pocos ríos que van quedando. No sabemos qué será de nuestra vida en un par de años. Generemos un levantamiento pacífico contra este gobierno. Saludos, nos dicen a través del WhatsApp. Ahí, Alejandro, algunas apreciaciones de nuestra audiencia. Bueno, agradecer a toda la población, ¿verdad?, que escucha siempre la YSUCA, que participa. Creo que eso ya es una cuestión que hay que subrayar. La participación y la información vienen de la mano, así que felicitar a la población que se mantiene al tanto, no necesariamente para compartir todo lo que decimos, ¿verdad?, para estar de acuerdo, pero sí para entrar en esa discusión que es hacer ciudadanía y que realmente se necesita para la gestión responsable e integral del medio ambiente y de los bienes naturales. Un comentario que quisiera hacer de lo que escuchamos es que efectivamente no podemos decir que hay una expresión clara de parte de las autoridades de que el tema ambiental o el tema cultural lo estén poniendo, digamos, de manera prioritaria, ¿verdad? La gente entonces claramente está diciendo que hay al parecer otros intereses que promueven la destrucción y la pérdida de la bioculturalidad,
la pérdida entonces del patrimonio cultural y la pérdida del patrimonio natural. La gente entonces está diciendo que no se trata de algo nuevo, también lo dijeron, ¿verdad? Esto viene desde hace mucho. En el caso de los pueblos indígenas lo hemos dicho también, ¿verdad? Tiene que ver ya con casi 500 años de ocupación, ¿verdad? Desde el despojo, desde la violencia con la que se vivió aquí ese encuentro con los castellanos, ¿verdad? Hace casi 500 años. En el caso de los bienes comunes, digamos, en El Salvador, incluso a nivel de Naciones Unidas, en 2015 apenas se reconoció el saneamiento del agua, ¿verdad? Y El Salvador realmente tiene niveles de contaminación del agua alarmantes. Ya en 2015, 2016, ya se demostraba que más del 95, el 97% de los ríos en El Salvador tienen calidad o sea, la calidad del agua es entre regular y pésima. Ya no hay agua con calidad excelente en el país, es decir, siempre van a tener que pasarse por procedimientos de tratamiento para ser ingerida, ¿verdad? Para el consumo humano. Entonces, ahí ya vemos que las personas que han hablado, pues hablan de efectivamente algo que resienten, saben quiénes son los responsables, el gobierno tal vez inactúa, ¿verdad? No asume con integralidad la gestión del ambiente, que incluso en el caso del agua, esta autoridad salvadoreña del agua es la que reconoce que es el Estado el que debe garantizar, no es la gente, como se dice desde la publicidad, sino que es el Estado, son las instituciones. Y la gente también está diciendo que hace falta educación, ¿verdad? Ahí sí coincidimos y creemos que entonces los medios de comunicación contribuyen muchísimo en ese sentido. Ese sería ahí un par de comentarios para redondear ahí lo que comentaban las personas. Perfecto, Alejandro. Nos habíamos quedado también por qué se siguen dando medidas cautelares y no son medidas definitivas. Sí, efectivamente la Cámara Ambiental en 2021 inició este proceso, ¿verdad? De este expediente de medidas cautelares, que es, pues, cautelar quiere decir que es temporal, ¿verdad? No quiere decir que no es algo definitivo. Estas se han prorrogado por 4 veces. Ahorita en diciembre se anunció, Gerardo, una nueva extensión hasta febrero de este año. Ahí creo que en la segunda semana de febrero se vence la nueva prórroga que la Cámara Ambiental ha anunciado. De tal manera que se sigue tirando la bola para adelante, diciendo, bueno, le damos otro prorroguita al Ministerio de Cultura para que termine de adaptar la Política Nacional de Pueblos Indígenas, que fue también ordenada por la Cámara Ambiental en este expediente de junio de 2021. Creemos que no se avanza a una declaratoria definitiva, por lo mismo que decíamos, declarar los bienes culturales, digamos que incluso en el ordenamiento jurídico salvadoreño es, digamos, la categoría más robusta con la cual se puede proteger un territorio o un bien, digamos, común. Esa característica creemos que le daría un freno importante a esos intereses economicistas que promueven desde el Ejecutivo, ¿verdad? Creemos que la peor política ambiental suele ser la económica, esa visión de que la naturaleza es infinita, de que podemos seguir promoviendo proyectos sin tener mediciones o sin tener la integralidad de los datos que se necesitan para decir si X o Y proyecto es viable, es factible, puede ser sustentable en tal contexto, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, lo que te decía, casi el doble de demanda de agua hay en la cuenca del Sensunapán a lo que realmente hay disponible. Y se sigue promoviendo esa idea de seguir extrayendo esa noción extractivista, le llamamos nosotros, esa visión de que el territorio es para dar bienes primarios a la industria, a la agricultura, y descuidar los ecosistemas, descuidar la salud de las personas, etcétera. Eso es una contradicción que creemos el Estado no está dispuesto a entrar, ¿verdad? Creemos entonces que van a seguir privilegiando esos intereses muy específicos de sectores económicamente fuertes, ¿verdad? A costa de los derechos, digamos, difusos, le llamamos aquellos derechos que tienen que ver con la cultura, con el medio ambiente, porque se habla de una multiplicidad de personas, ¿verdad? De una gran diversidad de personas que
se benefician de estos derechos, ¿verdad? Se ponen en tela de juicio a la hora de privilegiar estos intereses económicos, ¿verdad? De empresas como, tristemente decimos, la empresa Sensunapan SADCB, que a pesar de que ya se le desestimó el proyecto una vez, la Cámara, que ya el Ministerio de Medio Ambiente en 2014 dijo, miren, suspendas este proyecto porque no ha subsanado aspectos técnicos ni de legitimidad en el territorio, es decir, la gente no toda está de acuerdo y hay aspectos técnicos que son inviables. A la fecha esos aspectos se mantienen, o sea, la empresa realmente no ha corregido la plana y sigue promoviendo un proyecto que se tienen dudas de las cuestiones técnicas que plantean, por ejemplo, en el respeto al caudal ecológico, que sería en ese río cómo mantener un nivel de agua que no amenaza la biodiversidad y que no amenaza los diferentes usos que las poblaciones tienen ahí, ¿verdad? Entonces la Cámara Ambiental ha dado esta nueva prórroga hasta febrero. Vamos a ver en qué resulta, ¿verdad? Pero nosotros creemos que si se ha tardado tanto es porque realmente hay una riña interna en el Estado, de la cual solo la presión pública, solo que las personas nos interesemos y que sepamos que puede ser un precedente para la gestión ambiental y territorial en diferentes áreas del país, no solo en Sonsonate, sino que puede ser un precedente importante. Solo así probablemente tengamos medidas permanentes, ¿verdad? Que tendría que pasar por la declaratoria de bienes culturales y también por el reconocimiento de que la biocapacidad del Sensunapan está tremendamente afectada y recordemos que el Ministerio de Medio Ambiente ya lo planteó, es la única cuenca con estrés hídrico, es decir, el indicador de estrés hídrico ahí está expresado y es real, no en otras cuencas. En otras cuencas no está catalogado de esa manera, en el caso del Sensunapan sí es así, ¿verdad? Por lo cual estas medidas permanentes se siguen esperando y esperamos que la Cámara pueda asumir ese rol, ¿verdad?, que había tenido. Tenemos más participación de los oyentes, esta vez es por el teléfono, vamos a darle paso. Buenos días, ¿de dónde nos habla y cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Oscar, de aquí de Ilopango le hablo. Adelante, Oscar, con su participación. Sí, solo quería saber qué labor educacional se está haciendo con enlace del Ministerio de Educación, si ya se hace, y cómo se prevé en el periodo del turismo, Semana Santa, periodos de fiestas, de descanso de la población a nivel nacional, cómo se prevé o cómo se educa al turismo sobre este ambiente. Gracias. Gracias a usted. Tenemos más participaciones, Alejandro, y dice, buenos días y saludos. Fíjese que el desprecio de este presidente se siente, disfraza su desprecio, dice, con falsa publicidad. El río San Antonio de Nejapa está en las mismas condiciones, muertes masivas de peces, grandes empresas robando el agua y el Ministerio de Medio Ambiente callado. Toda la zona norte está desprotegida. Buenos días, hay que tener en cuenta también que si bien el problema de las empresas que no tienen un tratamiento de sus aguas, el problema de las aguas residuales domésticas es más grande aún y no existen plantas de tratamientos para estas, por falta de interés en las municipalidades u otros. Eso sí, como población, a veces nos rehusamos a que existan los sistemas de tratamiento de agua y sin estos tampoco podemos mejorar el saneamiento de las aguas. Y debemos tener una educación ambiental más allá también, dice, del activismo, nos están poniendo, y tenemos dos participaciones a través del WhatsApp de audios de voz. Vamos a escucharle. Buenos días. Hola, buenos días. También aquí en Zaragoza, Río San Antonio, en la parte de Villanueva, han hecho una planta de tratamiento. El ruido, la contaminación y todo eso, pues, estamos arruinados aquí. Se han puesto demandas y el medio ambiente como que no existe. Muchísimas gracias y bendiciones. Bendiciones. Vamos a oír una participación más. Buenos días, adelante. Buenos días. Mi opinión es que con el tema de la deforestación, cuando hay un árbol que amenaza una vivienda, no se puede tocar, hay que ir a pagar un permiso a la alcaldía. Y aparte de eso, tiene que venir primero medio ambiente a revisar y con este tema de los vientos, de la lluvia en invierno, hay casas que tienen árboles grandes
de Conacaste sobre sus techos y no los pueden cortar porque la alcaldía no da permiso, que el medio ambiente no da permiso. Y cuando ya ocurre una desgracia, allí sí lo sacan por los medios de comunicación cuando esas cosas los pueden prevenir. Bueno, ahí está un poco el resto de participaciones, Alejandro. Sí, interesante. Muchas gracias a toda la población que participa, ¿verdad? En primer lugar, mencionar que la educación efectivamente es una arista sin la cual la gestión integral del ambiente, la gobernanza ambiental estratégica es imposible, ¿verdad? Sin la participación activa de la población desde una visión informada, desde una relación de causa y efecto, ¿verdad? Es efectivamente difícil pensar que la gestión ambiental se puede mejorar. Es decir, si no se aquí hilvanan los esfuerzos entre ministerios, entre las iniciativas que tienen que ver con la educación formal e informal, aquí entran incluso las iglesias, incluso los medios de comunicación, todos los espacios de socialización de las personas entran, ¿verdad? Pero hay que recordar que efectivamente es la institucionalidad del Estado la que tiene que velar porque esto se impulse y ahí habilitar los caminos para que los diferentes sectores de la población, las diferentes instancias puedan participar. Es decir, el Ministerio de Educación entonces debería de poner en la currícula educativa el tema ambiental como prioridad, siendo que somos un país, digamos, el más deforestado del continente americano, el más sobrepoblado también de Latinoamérica, el que tiene peores condiciones en el acceso al agua por persona, en el que tiene también los ríos contaminados a niveles que ningún otro país en el continente lo tiene. Es decir, todos estos elementos deberían de poner el tema ambiental efectivamente como prioridad, no solo en el aspecto educativo formal, como decía, sino también como una cuestión que hay que discutirla, que hay que habilitar espacios para la participación de las personas. En ese sentido, vamos con el segundo comentario, que para que la gente participe de la gestión ambiental, hay que reconocer, sí, es cierto, como decía alguien ahí que llamaba o mandaba un audio, que hay responsabilidad de comunidades que efectivamente no hacen el mejor manejo de los desechos sólidos, al tirar la basura al río, al conectar sus inodoros o sus aguas negras o grises directamente a los ríos. Efectivamente, ahí hay también responsabilidad. Las municipalidades tampoco contribuyen al no ofrecer alternativas y la institucionalidad pública es débil en el sentido que los presupuestos normalmente no van enfocados a abordar estos temas, ¿verdad? Se prioriza a veces otras carteras del Estado, por ejemplo, la publicidad. Vemos que hay un aumento incluso en secretarías de comunicación del Ejecutivo y hay otras carteras de Estado que tienen reducciones o que tienen, digamos, asignaciones presupuestarias que no coinciden con la necesidad existente en el país. El tema ambiental, como lo he descrito, debería ser una de las prioridades de este Estado, del gobierno salvadoreño, si queremos realmente impulsar las condiciones para la vida. Vemos que la ASA, incluso la Autoridad Salvadoreña del Agua, tiene una asignación presupuestaria donde realmente asusta que los salarios, y no es que despreciemos, ¿verdad?, la capacidad de las personas que puedan desempeñar una función pública, al contrario, no decimos eso, pero no puede ser que esta noción de cómo llega uno al gobierno, más parece que es para servirse que para servir al pueblo. Entonces, llama la atención que ante un escenario de desastre ambiental, de real vulnerabilidad ante el cambio climático, prioricemos salarios y no la atención a estudios de impacto ambiental robustos, a la participación ciudadana, a la instalación de mecanismos de participación comunitaria y regional descentralizada para la gestión del ambiente. Vemos que el tema educativo queda pendiente aún, ¿verdad? No aparece en la currícula educativa con esta fuerza que debería, a pesar de que sabemos que hay esfuerzos, ¿verdad? Entonces, mientras sepamos distinguir las diferentes responsabilidades que hay para la gestión ambiental, será incluso más fácil diseñar esas estrategias que incluso pasan por la educación, ¿verdad?
recordemos que aunque la población tengamos un nivel de responsabilidad, también hay niveles de responsabilidad mayores o digamos que son atribuidas incluso por ley, ¿verdad? Es el Estado, son las instituciones públicas las que deben hacer que los derechos se garanticen, deben promover y defender los derechos humanos. Supuestamente esa es la finalidad del Estado, la defensa y promoción de las garantías integrales para la vida y para el desarrollo integral de las personas, ¿verdad? Incluso la ley del agua, la ley general de recursos hídricos, habla de que su finalidad es eso, ¿verdad? La gestión estratégica de los bienes naturales. Entonces, mientras esta multiplicidad de responsabilidades no se diferencien, no se acepte que es el Estado y las instituciones las que deben garantizar en primer lugar esto, la responsabilidad va a seguir cayendo en la gente que tira basura, etcétera, que es cierto, tienen responsabilidad, pero son cuestiones diferenciadas. Otro punto importante, Alejandro, antes de llegar casi a finalizar el programa, es que todas las represas que se instalan sobre los ríos cuentan también con permisos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se ha conocido también que esta entidad está cobrando un máximo de $113 a estas empresas para que puedan poder sacar agua o usar el agua de los ríos. Sin embargo, los regantes también no pagan conforme a la cantidad de agua que ellos están utilizando. Hay algunos que ni siquiera miden el agua que sacan y otros no cuentan con los permisos para sacarla. En total son 969 los regantes autorizados para agricultura, ¿verdad? Para sacar agua en diferentes fuentes en todo el país. De esos, 15 están extrayendo agua del Sensunapán. Entonces, podemos ver también, ¿es un negocio para el gobierno también, Alejandro? Bueno, ahí 2 puntos, ¿verdad? Efectivamente, prima la versión economicista, esa visión extractivista de que los bienes no se acaban, los bienes comunes, los bienes naturales son infinitos, cuando es todo lo contrario, son bienes altamente delicados y por supuesto son finitos, es decir, tienen un límite, está regido por la biocapacidad y los ecosistemas, ¿verdad? La calidad de los ecosistemas que tenemos. Se sigue priorizando entonces esa noción de que se puede extraer, y esto redunda en el hecho de que efectivamente se está viendo el territorio como un espacio de saqueo, ¿verdad? Realmente es con mucho dolor y tristeza que lo decimos, no hay una correspondencia del tipo de inversión que se promueve con la capacidad y el tipo de territorio que tenemos, altamente vulnerable, altamente degradado. Esta relación que hacías entre quienes tienen acceso al agua con mayor facilidad, en mayor cantidad, eso sigue siendo la regla que está cargado hacia los intereses de grandes empresas o grandes sectores que tienen poder económico, y que las comunidades vulnerables con menos acceso al agua o acceso al agua de peor calidad siguen pagando la factura más alta en términos de salud y en términos también de su bolsillo. Esta relación dispareja, desproporcional e injusta en el manejo de la gestión del recurso hídrico, de los bienes naturales en general, al parecer sigue siendo la regla, ¿verdad? Y esperaríamos que esta dinámica pueda corregirse. De lo contrario, así como se menciona en diferentes ríos, diferentes territorios del país, va a seguir habiendo una tensión que va a ir en escalada, ¿verdad? Si hasta ahora las comunidades urbanizadas ya están sintiendo la presión de la falta de agua y han tenido que manifestarse, organizarse, etcétera, esto se va a ir extendiendo cada vez más. Y esto lo hemos reiterado también. Los conflictos ambientales está en el centro la gestión del agua. Y para 2023, al no tener políticas que vayan en el sentido contrario a lo que se ha venido promoviendo en este país en materia ambiental, en materia económica, vamos a tener que los conflictos van a ir en aumento, ¿verdad? Y esto hay que decirlo, y no es que sea nuestro interés, pero sí creemos que es importante resaltar que si la gente no se organiza, si las personas no participamos, no nos informamos, esta realidad no va a cambiar, ¿verdad? Y hay que acercarse a los territorios para estar al tanto de lo que ocurre ahí.
no tanto desde el panfleto, no tanto desde las ideas ya preconcebidas, sino desde lo que realmente está pasando, la disminución de los caudales, la disminución de la biodiversidad y los territorios más vulnerables cada vez al cambio climático. Esa digamos que va a seguir siendo la regla y llamamos a la población a que pueda informarse, a que pueda poner en tela de juicio toda la información que consume, de tal manera que pueda tomar mejores decisiones. Muchas gracias, Alejandro, por habernos acompañado esta mañana hablando sobre el río Sensurapán aquí en Yeseuca. Muchas gracias a ustedes, tengan feliz día. Feliz día, amigos y amigas. Mañana nos encontramos siempre a las 7 en una nueva entrevista. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.